Buenos días a todos. Pasan 3 minutos. Yo creo que podemos ir empezando. Estamos viendo que, bueno, pues la gente se va uniendo, pero bueno, yo creo que es importante mantener los tiempos. Tenemos una jornada por delante muy interesante y, bueno, desde Planetic, bueno, no me he presentado. Mi nombre es Dolores Ordóñez, soy la presidenta de Planetic. Como ya sabéis, estamos organizando estas series de webinars que pretenden ser pequeñas píldoras que están grabadas. Eso también es importante para que lo sepáis y que luego se suben a nuestra web para poder tratar temas que son de relevancia, de gran importancia bueno, para todo lo que son la difusión de las tecnologías, de la información y la comunicación. Y hoy vamos a tratar un tema que es realmente relevante, que es el tema de los espacios de datos para una IA responsable. Sabéis que es un tema bastante candente. Los espacios de datos surgen de toda la estrategia europea del dato como esa nueva herramienta para asegurar esa compartición de datos bajo unos valores también de interoperabilidad, de soberanía del dato y poder asegurar que los datos vayan fluyendo, ayudando a que todas las industrias sean cada vez más competitivas. Y además estamos en esa época también en la que estamos definiendo cómo va a ser esa IA del futuro. Y para ello es importante contar también con esos datos de calidad, con esos datos que sean los necesarios para poder entrenar esos algoritmos y que sigan también esa ética y esa responsabilidad que es necesaria para que, bueno, pues para que todos los algoritmos que se vayan entrenando y que todas las soluciones digitales que se realicen en base a ellos, pues sigan con unos valores en el marco europeo en el que nos encontramos. No me quiero alargar más. Tenemos una jornada por delante muy interesante con dos ponentes de altísimo nivel que además vamos a contar con las responsables de la Task Force. Sabéis que los webinars los estamos también encuadrando en las actividades de las diferentes Task Force que tenemos en el marco de Planetic. Como siempre, invitaros a uniros a la plataforma. Y para no extenderme más, le quiero pasar la palabra a María Ángeles Ferrer, que es la jefa de la subdivisión de programas temáticos científico-técnicos de la Agencia Estatal de Investigación. María, te doy la palabra. Buenos días, Loli. Buenos días a todos. Bueno, como siempre, un placer acompañaros en estos momentos iniciales de estos webinarios tan interesantes que organiza Planetic, con el objetivo, como decía Loli, de manteneros informados y de explorar acciones a llevar de cara a futuro en todos temas tan relevantes como es el de hoy, que es el del espacio de datos, yo creo que es y la relación con la inteligencia artificial, ¿no? Ya que al final se tiene que entrenar de unos datos y esos datos, como tú decías, deben de ser lo más fiable, de la mayor calidad posible. Y bueno, pues yo creo que es una jornada muy oportuna en este momento en el que estamos, en que la inteligencia artificial está tomando tanto auge y el espacio de datos está siendo tan importante, como tú decías, para hacer que nuestras empresas cada vez sean más competitivas. Y bueno, simplemente pues quiero reforzar y recordar la buena labor que hace la plataforma, uniendo a todos los agentes del sector, a toda la cadena de valor, impulsando la innovación, la colaboración público-privada en el área TIC, manteniendo a todos los agentes informados en todo momento de los avances y de los temas más punteros, de trabajar conjuntamente entre todos para definir esa, digamos, agenda estratégica de qué hay que hacer de cara a futuro. Y bueno, pues solamente deciros que, bueno, que desde la Agencia Estatal de Investigación, una plataforma como esta es vital, ya que bueno, sois un tema tan transversal en todos los sectores que por supuesto es esencial que forméis parte de la red, como así se ha demostrado, bueno, pues en esta renovación de la plataforma por 2 años. Y bueno, por mi parte nada más, veo que es un programa súper interesante y bueno, pues a ver si aprendemos mucho. Y nada más, simplemente saber que estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis, como siempre. Y bueno, pues ánimo y adelante con este tipo de iniciativas que es muy interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, María, por estar siempre apoyándonos y, bueno, pues muy contentos también con la continuidad de la convocatoria de plataformas para los próximos 2 años. Voy a pasar la palabra ya a Ana Bernardos de la UPM y Ana, te doy a ti la palabra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Soy Ana Bernardo, soy la vicerrectora adjunta para innovación en este momento y estoy aquí como co-líder de la Task Force de Datos e Inteligencia Artificial dentro de Planetic.
y es bueno, pues también un placer daros la bienvenida a este webinar de este nuevo periodo para seguir impulsando el diálogo y el avance de estas tecnologías en un marco multidisciplinar. El tema que tenemos entre manos hoy es muy interesante. Ya se ha hablado de qué son los espacios de datos brevemente, ¿no? Algo que me parece especialmente interesante es que son entornos federados, seguros y gobernados, ¿no? Entonces, el objetivo es ver cómo esos datos que se ponen a disposición y se pueden compartir, bueno, pues cómo se comparten y bajo qué reglas. Porque al final estos espacios de datos tienen un interés en múltiples industrias, en múltiples frentes y obviamente la gobernanza del dato es fundamental en estos espacios de datos. Entonces, estos temas se están tratando en muchos foros, sabéis, en Gaia X, en los espacios de datos sectoriales europeos, etcétera. Y tenemos la suerte hoy de bueno, pues poder profundizar en este tema con dos expertos. Desde el punto de vista de la Task Force, creemos que el tema de espacios de datos y su relación con la explotación con nuevos algoritmos de inteligencia artificial es fundamental, es fundamental y por ello nos interesa debatir los retos de la gestión del dato, compartir casos de uso y buenas prácticas y alinear esfuerzos hacia un desarrollo de la IA que sea innovador, productivo también comercialmente por supuesto, productivo para la sociedad dentro de unas reglas éticas y alineado con los valores europeos. Así que me voy a presentar a los dos ponentes de primer nivel que tenemos hoy, que son Joaquín Salvachúa, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, miembro del Consejo de Dirección de el Information Processing and Telecommunication Center de la UPM, miembro de Gaia X Hub España, de FiWare, de BDVA y colaborador activo con Gaia X desde hace bastante tiempo, ¿no? Él participa de forma activa en investigaciones relacionadas con Machine Learning Ops, arquitecturas de Big Data, computación en nube. Y es un especialista en gobernanza del dato y en las tecnologías para poner en marcha estos espacios de datos. Y después tenemos también a Raúl Hussein, que es el responsable de la línea de I+D en sistemas de análisis de datos avanzados del Instituto Tecnológico de Informática de ITI, con el que tenemos la suerte de compartir el liderazgo de esta Task Force en datos e inteligencia artificial. Y él es especialista en proyectos de innovación de Big Data e inteligencia artificial aplicadas, principalmente a gemelos digitales, mantenimiento predictivo y análisis de cliente. Y bueno, pues en su presentación nos va a contar las implicaciones de los espacios de datos en este nuevo paradigma en el nuevo paradigma de la IA generativa. Estoy segura de que las presentaciones de las que vamos a disfrutar van a ser interesantísimas y así también lo va a ser el diálogo posterior que seguro se suscita. Así que sin más, creo que podemos empezar con las intervenciones. Joaquín, creo que es tu turno. Gracias, Ana. Gracias a todos por esta invitación. Voy a compartir mi presentación. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Les voy a intentar contar las pinceladas y los datos principales desde mi punto de vista que tienen que ver justo con los desafíos actuales que tenemos tanto para espacio de datos como para tener una inteligencia artificial responsable. No voy a entrar en mucho detalle de todos los protocolos y cosas que se están desarrollando, pues si no os mareo, y un poco mi visión es que tengáis una idea clara de, primero, para qué se está haciendo todo esto, cómo se está haciendo y cuáles son los principales problemas y desafíos que vamos a tener para ser capaces de sobrevivir al extraño futuro al que nos estamos dirigiendo, donde, bueno, pues como sois conscientes, cada día van apareciendo diversas noticias en muchos ámbitos que van haciendo que, bueno, los planes o las visiones que muchas veces se tenía desde el pasado, pues está cambiando a una gran velocidad. El origen de los datos es fundamental, especialmente con cosas como las actuales inteligencias generativas. Desgraciadamente, en muchos sitios se está haciendo bastante mal. Bueno, Meta y Facebook siempre ha sido desde mucho tiempo el malo de la película, desde los problemas con Cambridge Analytics. Y bueno, pues ahora parece que están repitiendo la misma historia. Pero vamos, sencillamente es que están cogiendo prácticamente con
una pesca de arrastre, donde vas arrastrando por internet todo lo que puedes pillar y lo metes dentro de los entrenamientos de los modelos de LM. Esto es como ir pillando las cosas sin ningún tipo de control, ni saber muy bien qué metes en este tipo de cosas. Hay que tener en cuenta que los LLMs pues realmente pues son una especie de papagayo electrónico que genera cosas a partir de las que consume. Si las cosas que le consume no tienen una calidad, no tenemos un control, ni sabemos exactamente qué es lo que estamos poniendo, pues los resultados van a ser de cualquier manera y no van a poder ser adecuados como podemos querer llegar al futuro. Esto había un dicho muy antiguo de carne en calceta para que la meta. Pues aquí ocurre lo mismo. La carne en calceta, es decir, las salchichas o lo que queramos preparar, si utilizamos carnes de muy baja calidad o que estén estropeadas, pues la salchicha final va a estar estropeada. Es decir, gran parte de la calidad o de los posibles resultados que vamos a tener para entrenar estos modelos va a depender de que tengamos unos datos que seamos capaces de tener una confianza en ellos. La palabra clave es confianza, es un concepto fundamental dentro de todo lo que tiene que ver con espacio de datos y es la parte que vamos a querer realizar dentro de todo esto. Es decir, vamos a querer tener una confianza en los datos para luego tener una confianza en los resultados que nos dé la inteligencia artificial en el estado actual que tenemos de diversas comparticiones y diversas formas de realizar todo este tipo de datos y de compartición. Lo mismo está ocurriendo en ciertos ámbitos. Uno de los anuncios más peligrosos que parece que hemos tenido también en los últimos años, como digo, parece que son los malos los Estados Unidos, porque es donde están un poco todo este tipo de cosas. Lo que vamos a tener allí, por ejemplo, pues no sé si habéis oído que los datos de Dodge de Estados Unidos del gobierno se están pasando a Palantir para que se pueda crear perfiles personalizados y controlar a los usuarios. Bueno, si esto realmente se confirma, pues es un escenario muy, muy horrible, bastante apocalíptico, porque se puede utilizar para diversos casos que los casos de los datos no fueran pensados. Ya sabéis que la alarma surgió hace un par de años cuando en Estados Unidos también se declararon en ciertos estados el aborto ilegal y los jueces requirieron a las compañías que tenían aplicaciones gratuitas de control del ciclo menstrual de mujeres para poder imputar delitos. Eso quiere decir que los datos que se cedieron con unos fines se podían utilizar en contra de las personas que los habían cedido debido a cambios legales y a diversas cosas. Esperamos que esto no pueda ocurrir en Europa y que podamos hacer este tipo de las cosas. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Bueno, a mí no me gusta mucho el nombre de inteligencia artificial porque inteligencia no tiene mucho. Es decir, parece que tiene inteligencia, pero no tiene. Me gusta poner el símil de la peli, que ya bastante antiguilla, de por qué lo llaman amor cuando quieres decir sexo, pues porque lo llamas inteligencia artificial, cuando en realidad lo que quieres decir es, pues, en uno de los casos, machine learning, que es un subconjunto de inteligencia artificial, o actualmente todas estas tecnologías que tenemos de inteligencia generativa, que en muchos de los casos, como sabéis, debido a tal como están generados, es decir, son modelos de lenguaje. Bien es cierto que nosotros pensamos en modelos de lenguaje, e incluso, bueno, pues ya sabéis que filósofos como Wittgenstein decían que el límite de nuestro lenguaje es el límite del universo, porque es lo que podemos ser capaz de expresar. Sí que es cierto que les falta razonamientos. Últimamente está surgiendo un ejemplo en redes, por ejemplo, que ya lo han arreglado, bueno, lo han corregido, y era que si le preguntaba si la piscina del Titanic está llena de agua o no, pues te decían que no, porque al hundirse no le dio tiempo a vaciarla. Bueno, esto se debe a que realmente no razonan. Los modelos que tenemos ahora mismo de LLM lo que hacen es repetir lo que tenemos en los textos, son capaces de montar una argumentación perfectamente, aparentemente lógica, pero que no tiene lógica ni lógica matemática. Hay muchos ejemplos de todo este tipo de cosas, entonces por eso lo de llamarlo inteligencia artificial, pues me parece a veces un pequeño error y que lleva
a diversas cosas. Tened en cuenta además que ahora son un conjunto de inteligencias o de tecnologías generativas que se intermezclan entre ellos, teniendo en cuenta todo este tipo de cosas. Aquí, como digo, la clave es justo esos textos con los cuales nos hemos alimentado. Si estos textos contienen algún tipo de razonamiento erróneo, ese razonamiento va a emerger posteriormente cuando hagamos estos usos. Y por lo tanto, cuando veamos y queramos aplicar todo este tipo de cosas, pues lo vamos a tener. Recordar que no solamente ocurre en los casos del entrenamiento de los modelos fundamentales, que es lo que se está haciendo por parte de grandes compañías, sino luego en lo que se denomina fine-tuning, que es cuando ya queremos aplicar esta inteligencia generativa a un caso concreto, tenemos que aportarle datos de lo que queremos realizar. Ahí nos vamos a poder encontrar con diversos problemas. Y por lo tanto, uno de los grandes problemas, que es lo que se denominan alucinaciones, de nuevo, ¿por qué lo llamas alucinaciones si son errores? Lo que pasa es que queda mucho más fino decir alucinaciones. Aquí ya tenemos también, en muchos de estos casos, semánticas que intentan aliviar los problemas. Las alucinaciones son errores y en muchos casos errores muy graves que tienen los modelos, pero que cuando algo no lo conocen, pues infieren o se inventan explicaciones aparentemente lógicas. Aquí el problema va a ser exactamente, de nuevo, la confianza que tengamos en los datos que tengamos de entrada. Los datos que tengamos de entrada, tanto para el entrenamiento del modelo fundamental como luego en las distintas arquitecturas de fine-tuning, para el caso concreto que queramos, vamos a derivarlo hacia una alucinación o un error grave de interpretación si estos datos, por una parte, no tienen una calidad adecuada, son incompletos o vienen de fuentes que no podemos controlar, como el caso ese que os he contado anteriormente de la pesca de arrastre que hizo en un momento dado Meta, bajándose todos los torrents de libros que había o podían llegar a tener, colándose, por lo tanto, cualquier tipo de texto o cualquier tipo de cosa. Con lo cual, queremos que los datos, por una parte, tengamos una serie de derechos sobre ellos, no se puedan utilizar por parte de compañías o por parte de estados para fines que no fueron, con los cuales fueron pensados y fueron capturados, y por otra parte queremos que tengan una calidad que podamos controlar perfectamente lo que es el origen y el linaje de esos datos para poder garantizar que tenemos resultados cada vez mejores. Todo esto hay que tenerlo en cuenta dentro de un ciclo de vida completo. Este es el ciclo de Machine Learning, pero el ciclo de un LLM en un fine-tuning es muy similar. Lo que tenemos es una cierta fase donde tenemos que trabajar capturando estos datos, viendo adecuadamente las cosas y luego pues, ya haríamos nuestros ciclos de vida de entrenamiento. Los espacios de datos lo que nos van a permitir es justo acompañar todas estas fases con esa gobernanza y esos metadatos. La importancia de los espacios de datos es que no solo circulan los datos, sino que van a circular metadatos en un entorno distribuido y federado, dentro del cual lo que nos vamos a encontrar es que vamos a poder generar distintos niveles de confianza dentro de todo este tipo de cosas. Hasta ahora, muchos de estos sistemas de metadatos que acompañaban a todo esto, lo realizábamos dentro de una única compañía. Eso quiere decir que nosotros, bueno, normalmente confiamos en nosotros mismos y en nuestra compañía. Lo que ocurre ahora es que esto, al estar distribuido, lo que necesitamos es garantizar que todas esas fuentes de metadatos acerca de los datos que vamos teniendo se acompañan adecuadamente, provienen de personas totalmente identificadas y además que podemos tener confianza en que han sido generados y no han sido manipulados de ninguna manera para todo este tipo de cosas. Como digo, es muy importante todo el marco legislativo. Algunas personas lo ven como una limitación, pero como digo, debido a la deriva que están ocurriendo en algunos países como Estados Unidos, donde la falta de este marco legislativo lleva a cosas como las que estoy contando de ceder los datos para hacer perfiles con fines, en algunos casos no muy buenos, como es expulsar a gente, bueno, diversas cosas que están ocurriendo en Estados Unidos. Tenemos una serie de regulaciones, las cuales son bien conocidas por la GDPR, la Ley de Protección de Datos, pero han surgido otras que empiezan a tener gran relevancia, especialmente el Data Act y el Data Governance Act, los cuales son justos los que nos especifican las cosas que han de realizar los espacios de datos, los distintos roles, las distintas implicaciones legales que tiene cada compañía o cada participante dentro de este tipo de cosas y las cosas que se van a poder hacer y que no se van a poder hacer porque consideramos efectivamente que van en contra de nuestros valores. Esto también va a aplicar
a la Ley de Servicios Digitales y de Mercados Digitales, los cuales aplican a esto que estamos comentando de la inteligencia artificial. Directamente en la regulación de inteligencia artificial ya se han identificado casos que vemos como conflictivos o peligrosos. De nuevo, debido a cómo va evolucionando el mundo, pues nadie está muy seguro. Por ejemplo, un caso bastante horrible es el caso que se denomina pues, Terminator, en el cual pues, una máquina decide matar personas en un campo de batalla, sin un humano en el bucle que tome la decisión. Seguramente, tanto en el escenario del conflicto ruso-ucraniano no está confirmado, pero por las dos partes se cree que están desarrollando drones los cuales buscan objetivos sin confirmación y lo que hacen es, bueno, pues a cualquier cosa que se mueva o que identifiquen como un posible objetivo sin control ni confirmación de una persona, pueden estar empezando a funcionar. Y también debido justo a la deriva de Estados Unidos, no podemos estar totalmente seguros de las plataformas y lo que tiene la gobernanza de las nubes, debido a, bueno, a que pertenecen a compañías que tienen que responder ante su gobierno, que le está haciendo una serie de peticiones y por lo tanto es muy importante todas las nuevas directivas de ciberseguridad que van orientadas a que tengamos una nube y una infraestructura de Internet la cual sea fiable y que no permita hacer cosas que vayan en contra de nuevo contra los valores europeos. Vivimos en un mundo extraño que está en mucho cambio. Mucha gente ya os he comentado que está, bueno, en contra de algunas cosas. Por ejemplo, la regulación de ella dice que, bueno, que sea barra libre. Claro, el problema es que es barra libre hasta que vemos que los casos aparentemente horrorosos que nadie había pensado que se podían hacer, aunque se pueden hacer teóricamente, están ocurriendo. Y justo por eso creo que tiene gran importancia que esto exista y que además los tengamos controlados y que lo tengamos controlado en todo el ciclo de vida. Como he comentado antes, la importancia es no centrarnos únicamente en la aparición de estos sistemas de inteligencia generativa, sino que seamos capaces de ponerlo dentro de todo esto. Definiciones de espacios de datos hay muchísimas. De hecho, en los distintos grupos de estandarizaciones hay diversas discusiones que tienen que ver con todo esto. He tomado de la Wikipedia, bueno, pues por tener algo ahí neutro. Y bueno, lo que tenemos en realidad, si vamos, espacio de datos puede ser un paradigma de funcionar en el cual lo que tenemos es un ecosistema donde vamos a compartir datos y metadatos acerca de todo este tipo de cosas, donde lo que vamos a tener es entornos de soberanía digital, es decir, podemos controlar y confiar no solamente en los datos, sino también en los servidores y en la infraestructura de comunicaciones, que no nos va a alterar, ni va a espiar, ni va a hacer ningún tipo de cosa. Confianza y seguridad a través de los distintos mecanismos que vamos a tener de gobernanza, técnicos, normativos y de distintos valores. Aquí podemos distinguir entre lo que nos tenemos normativos, es decir, podemos realizar ciertas revisiones y ver que esto vale, pero bueno, si queremos tener realmente confianza, la clave está en que estos espacios de datos, desde el punto de vista técnico, lleven implementada esta confianza y estos mecanismos que estamos comentando, cableados e incluidos en sus protocolos. Este es el principal desafío, es decir, no vale en que nos fiemos de que el espacio de datos hace tal cosa, sino que por diseño tiene que tener incluidos los mecanismos para validar y verificar que esto realmente ocurre. Y no solamente en los aplicativos y cosas que montemos, sino toda la infraestructura técnica que tengamos por debajo, la nube, y los servicios de comunicación de Internet y otro tipo de cosas que también durante un cierto tiempo los hemos dado como neutros y estamos también viendo que empiezan a surgir diversos problemas. Seguramente tengan que aparecer nuevos grupos de trabajo como los que existen ahora mismo de gobernanza de Internet y de gobernanza de la nube a gobernanza de los espacios de datos para ver que efectivamente todo esto se cumple desde un punto neutro. Si vemos los distintos roles que podemos tener aquí, que se incluyen en este tipo de cosas, pues vamos a tener diversos roles que pueden ser los que van a dar y consumir datos, los que van a proveer tecnología para hacer todo este tipo de cosas, intermediarios que se pueden dedicar a tener y ofertar valores
o mecanismos donde los vamos a ver que esta confianza realmente está ocurriendo y que podemos verificarlos en cualquier momento, y luego por distintos operadores de todo este tipo de cosas. Esto nos lleva a que Europa tiene una visión donde vamos a tener múltiples espacios de datos, cada uno dentro de una vertical, que son los que actualmente se están desarrollando, pero hay que tener en cuenta que hay cosas o muchos sistemas que pueden ser totalmente transversales. Por ejemplo, el más relevante para España, donde ahí somos líderes, es el de turismo, que utiliza prácticamente en muchos de los casos todo este tipo de espacios de datos. Es decir, un espacio de datos no se centra en un solo aspecto, sino que podemos tener luego espacios de datos que se construyen sobre espacios de datos, y lo que vamos a tener ahí es que vamos a poder utilizar todo este tipo de cosas. Lo vamos a querer ligar justo con todo tipo de tecnologías. Vamos a tener inicialmente se están realizando los espacios de datos sin tener en cuenta los casos más complicados, son los casos de espacios de datos que tienen datos personales debido a la necesidad de incluir o activar todos los acts. De hecho, ha salido hace poco la regulación de los espacios de datos médicos, donde bueno, se define qué es el uso primario y secundario y cómo es manejarse todo este tipo de cosas. Pero los usuarios vamos a ser más conscientes de este tipo de cosas porque estamos en un camino donde seguramente se ponga en funcionamiento dentro de poco todo lo que es el mecanismo eIDAS 2, donde vamos a tener una autenticación europea de empresas, compañías o incluso de otro tipo de dispositivos, que nos va a llevar a los distintos paradigmas como pueden ser el de la identidad autosoberana, que es uno de los que vamos a poder realizar. No es tan sencillo ver exactamente cómo se está haciendo todo esto, porque hay muchos actores, no voy a entrar en ello, porque si no, comería todo el tiempo y seguro que han realizado otro tipo de cosas. Pero bueno, dentro de Europa se están realizando un montón de iniciativas, pues Gaia X con el Trust Framework, IDCA, Fireware, Eclipse, ahora también Simple. Aquí se están realizando un montón de actividades, las cuales intentando construir todo esto. Y lo más importante es que se está llevando efectivamente a los distintos mecanismos de organización y de estandarización, donde lo que se va a intentar es que efectivamente todos estos mecanismos de confianza que vamos generando estén estandarizados y sean totalmente fiables, seguros y que estén ahí para hacer todo este tipo de cosas. Como digo, espacios de datos en realidad van de confianza. Y esto lo que necesitamos es mecanismos, por una parte, de verificación legales y de ciertas cosas que queremos garantizar, pero que seamos también capaces de verificar y validar de una manera técnica y que vaya totalmente enganchado con las distintas tecnologías que podemos querer generalizar. Una de las claves es la identidad autogestionada, o lo que se denomina Self-Sovereign Identity. Básicamente, el paradigma de identidad en Internet es que la identidad nos la provee alguien. Inicialmente, en la primera Internet de los 80 y los 90, como solamente había compañías y universidades, y con tener un correo electrónico, esto valía porque solamente tenían correo electrónico los que estaban o en ciertas compañías o en ciertas universidades, pero desde el momento que se puso que cualquiera podía tener un servidor de correo y hubo un montón de correos gratis, pues esto cambió. Eso llevó a distintos modelos de identidad. Ahora estamos en un modelo de identidad donde están centrados en compañías que, utilizando protocolo como Out2, permiten federar y hacer cosas. Seguro que todos tenéis cuentas pues, en Google, Facebook, y podéis entrar en un montón de sitios a través de ellos. Aquí lo que hacemos es que esto va al control al usuario. El usuario lo que tiene es un wallet, que en realidad se puede traducir por portafolio, donde vamos a tener todas nuestras identidades y todas nuestras tarjetas digitales que no vamos a permitir para presentar en cosas. Este es el mecanismo donde nosotros vamos a poder digitalmente presentar y validar y verificar ciertas cosas sobre nosotros, sobre nuestras compañías, sobre nuestras cosas, y esta infraestructura es la que se está montando justo para que podamos tener identidades autosoberanas tanto de compañías como de personas, para que sean los que participen en este espacio de datos. Es decir, todo el mundo va a estar perfectamente identificado. Vamos a tener distintos mecanismos, como digo, que son estado del arte, que nos van a permitir tener autenticación y autorización perfectamente funcionando. Toda la parte de políticas y de cómo se utilizan los datos, se está utilizando un estándar del V3C, que es ODRL, el cual nosotros estamos ahí participando y estamos realizando pues,
ciertos motores que hacen ciertas cosas que ahora no permiten hacer. Básicamente lo que voy a poder definir son perfectamente la política de uso de esos datos, pero a lo largo de todo el ciclo. Si no lo quiero que se utilicen para un fin, que a lo mejor tengan que ser utilizados anonimizados o agrupados. Es decir, todas esas cosas las voy a poder especificar cuando comparto o quiero poner una serie de datos ahí y van a ser verificados y validados en todo el ciclo de vida por aquellos, todos los que lo consuman. Es decir, vamos a poder tener una confianza en que las cosas que digamos que se quieren hacer, pues efectivamente se vamos a hacer. Todo esto tiene que ver con una cosa que es el control del uso de los datos, no solamente el acceso, normalmente se centran mucho las cosas en el acceso, pero el acceso que es, digamos, el punto clave. Cuando se empiezan a utilizar estos datos, podemos, si son, por ejemplo, datos en streaming, revocar el acceso porque no se está cumpliendo las políticas. Y todo este tipo de cosas lo que va a tener es una serie de tuberías de metadatos donde van a circular perfectamente si estas políticas se están cumpliendo, si están haciéndose todo este tipo de cosas para que nosotros podamos actuar y, si es necesario, cortar el acceso a los datos o invocar a una agencia que, bueno, que tome las decisiones adecuadas para evitar que haya participantes que no jueguen adecuadamente dentro de todo este tipo de escenario. Es decir, vamos a tener unos mecanismos más bien legales donde efectivamente agencias van a seguir que esto se cumpla, pero queremos que los protocolos y los sistemas que estén por debajo realmente puedan hacer todo esto. Nosotros estamos realizando todo esto dentro de un proyecto financiado por el INCIBE, donde estamos haciendo este tipo de cosas que seguramente dentro de poco lanzaremos historias. Y por comentar algo que es lo último que estamos realizando un lenguaje de definición de espacios de datos para ayudar a la interoperabilidad, pero la clave es que a partir de esto lo que estamos construyendo encima son conectores MCP. No sé si sabéis lo que son los conectores MCP, son los conectores de estándar que se están definiendo justo para que seamos capaces de enchufar los LLMs con fuentes de datos. Sobre todo no en las fases iniciales del entrenamiento del modelo básico, del modelo fundamental, sino en los fine-tunings. Ahora mismo están empezando a aparecer un montón de servidores de MCP, bueno, pues de un montón de cosas que queremos, y nosotros lo que estamos ahora mismo es integrando, tenemos el prototipo funcionando encima de espacios de datos a partir del conector que tenemos, que esperamos que lo liberemos en septiembre, y sobre todo la clave es que lo vamos a integrar con el nuevo framework que es el A2A. El A2A es un framework desarrollado por Google que ha especificado cómo se van a comunicar las agentes. Como sabéis, la siguiente frontera ya no es que hablemos con una IA, sino que hablemos con una IA que va a ser un agente al que le encarguemos cosas que él va a hacer hablando con otras IAs. Esto es el protocolo A2A. Tiene una serie de partes que le faltan confianza y justo estamos trabajando para tener una versión que sea compatible con todos estos mecanismos de confianza que hemos hablado de espacios de datos, y por lo tanto lo que queremos es mover y pasar todos estos temas de confianza que van ahí dentro cableados, también pasarlos a la Agentic AI, que es lo que veo ahora mismo como la siguiente frontera de lo que va a aparecer. Si realmente la Agentic AI cumple con lo que va a hacer, va a necesitar, por una parte, entregar, conectarse a fuentes de datos. Las fuentes de conectores de datos se va a hacer a través de conectores MCP, y lo que queremos además es que estos Agentic AI sigan estas reglas que estamos hablando y que sean capaces de negociar entre ellos basándose en este tipo de principios y cosas que podemos realizar dentro de los espacios de datos. Con lo cual, veo que los espacios de datos y sus tecnologías van a ser fundamentales en las nuevas apariciones y las nuevas cosas y la nueva frontera que vamos a tener relacionado con la IA para poder realizar todo este tipo de cosas. Pues nada, muchas gracias. Creo que me parece que me he ido de tiempo, pero bueno, disculpar y paso el turno al siguiente ponente para que pueda continuar con la presentación. Muchas gracias, Joaquín. Sí, Raúl, por favor, en la mayor brevedad, si puedes empezar tu presentación. Gracias, Gracias. muchas gracias a todos. Voy a compartir. A ver. Bueno, en realidad quería hablaros de inteligencia artificial y una nueva corriente que cada vez está tomando mucha fuerza, que es la adaptación al dominio y que pienso que está muy relacionado con los espacios de datos y quiero
quiero identificar cuál es el papel de los espacios de datos para este tipo de tareas. Y no solo, fijaros, no solo como espacio de datos como proveedor, sino como parte de la solución también, ¿no? Como proveedor de datos, ¿no? Estamos hablando de calidad de datos y esto es una parte muy importante en la cual la IA puede hacer una gran labor por aumentar esa calidad, ¿no? De los datos. Por lo tanto, hablaros de adaptación al dominio como clave de una IA de precisión, ¿no? Como decía Joaquín. Necesitamos mayor inteligencia y razonamiento en estas IAs. Vamos a ver si lo conseguimos con este nuevo paradigma. Claro, ¿qué es adaptación al dominio? Voy a tratar, disculparme, de hacer una breve presentación sobre ello, ¿no? Porque venimos de un concepto de entrenamiento de algoritmos de deep learning donde utilizamos grandes cantidades de datos, ¿no? Como veis aquí, donde los espacios de datos están jugando un papel muy, muy importante, ¿no? En estos tipos de algoritmos que necesitan datos de calidad y en volumen, ¿no? Para realizar diferentes tareas que luego veremos. ¿Qué ocurre? Que ha aparecido un nuevo paradigma que le llamamos transferencia del aprendizaje, donde nosotros utilizamos modelos preentrenados y a través de una muestra de un conjunto de datos podemos hacer un fine tuning, como decía Joaquín, un reentrenamiento de los modelos. En cierta manera, lo que tratamos de buscar es adaptar a distintos dominios este reentrenamiento. Un símil, por ejemplo, sería un símil bioinspirado, por ejemplo, en nosotros mismos. Supongamos que nosotros tenemos un entrenamiento ya base en hablar español y leer y escribir español, ¿no? Entonces, crear un nuevo aprendizaje, por ejemplo, para aprender un nuevo idioma, pues nos sería mucho más fácil transferir conocimiento a una lengua latina, por ejemplo, al francés o al italiano. Tenemos parte de ese conocimiento que podemos transferir y sería mucho más difícil, no tendríamos mucho que transferir a otro tipo de tareas, como por ejemplo aprender otro idioma, como puede ser el chino o el japonés, ¿no? ¿Me seguís? Entonces, esto es una nueva tendencia que nace sobre todo en el contexto de la visión por computador, donde, fijaros, nosotros tenemos un reto que es tratar de detectar la calidad de la fruta a través de imágenes. Y para entrenar este tipo de algoritmos necesitamos, como siempre, datos de calidad y un gran dataset que pudiera representar la distinta variabilidad de la fruta para detectar estos defectos. Esto se consiguió a través de, como he dicho antes, a través de la construcción de datasets públicos basados en imágenes donde nosotros podríamos entrenar algoritmos generalistas de detección de formas que luego pudiéramos aplicar en este problema, es decir, adaptar al dominio, al problema en concreto. Los espacios de datos nos ofrecen esa posibilidad, es el poder encontrar distintos dominios en multitud de aplicaciones y nos dan esa oportunidad para, por una parte, entrenar modelos o para adaptarlos al dominio. ¿Por qué este nuevo paradigma? Porque, fijaros, ya hemos pasado a un enfoque multimodal, es decir, ya no solo tenemos dataset de imágenes, sino tenemos los espacios de datos y incluso las compañías, las grandes compañías en Internet han generado multitud de datos, ¿no? Y esos datos nos ha permitido abrir un nuevo paradigma en la inteligencia artificial y seguro que a todos os suena más o menos esto de los transformers. ¿Qué son? Fijaros, los transformers son un tipo de algoritmos de deep learning que han aprendido digamos, tienen como unos mecanismos de atención que permiten describir o transformar la información de entrada y guardar relaciones entre ellos, ¿no? Y entonces, ¿qué significa esto? Que estamos empleando los transformers para modificar las características de los algoritmos de procesamiento tanto de imagen como de texto, ¿no? Y aquí viene el nuevo paradigma que nace a través de los modelos fundacionales. Es decir, que en este caso el enfoque de este tipo de modelos es a partir de una gran cantidad de datos, lo que tratamos de es entrenar un único modelo que nos permita, mediante técnicas autosupervisadas, que nos sirva como base para luego reentrenar y adaptar a distintas funciones. Si bien, como estaba introduciendo Joaquín, estos modelos fundacionales se pueden, como sabéis, utilizar para multitud tipos de tareas, ¿no? Pero que estoy hablando de cómo utilizarlos como semilla para realizar tareas muy específicas. Por ejemplo,
estamos hablando de que la autosupervisión es la clave del éxito, es decir, tenemos datos, muchísimos datos, por ejemplo, datos de texto o de imagen, y entonces estamos entrenando a modelos donde nadie nos ha indicado cuál es la pieza de fruta que tiene el defecto, sino lo que estamos tratando es de, en este caso, utilizar, por ejemplo, en el caso de GPT, textos en frases en Internet o en distintas bases de datos, y lo que hacemos es eliminar partes de la frase para que el modelo pueda inferir cuál es la siguiente palabra. Con esto, fijaros, lo que hemos conseguido es que el modelo aprenda la estructura del lenguaje de forma secuencial y hemos descubierto cantidad de aplicaciones a partir de ello, ¿no? Lo mismo con los algoritmos de difusión a través de las imágenes, es decir, lo que hemos entrenado es a partir de datasets de imágenes, vamos aplicando un algoritmo que introduce ruido en las imágenes y el algoritmo debe de recomponer de nuevo la imagen a partir de este ruido, con lo cual aprende, al igual que la secuencia de las palabras, aprende la secuencia de los píxeles y los píxeles vecinos para reconstruir imágenes y reconocer formas. Esto nos ha llevado a crear algoritmos bases preentrenados, gracias, como digo, a estos grandes datasets y a los espacios de datos que nos sirven para multitud de tareas. Y entonces, como sabéis, este nuevo paradigma nos ha llevado a diferenciarnos y a hablar todo el tiempo de IA generativa. Es decir, hemos pasado de algoritmos tradicionales que nos permiten reconocer patrones, hacer previsiones, etcétera, a algoritmos que realizan multitud de tareas, entre ellas algunas que nos sorprende, que es como la de generar nuevos textos y nuevas imágenes, incluso sorprendiendo a los propios creadores en sus capacidades. Pero claro, ¿todo esto qué relación tiene con los espacios de datos? Estamos todo el tiempo hablando de que los datos y los datos de calidad han permitido la creación de modelos. Pero los espacios de datos tienen que cubrir también la fase de despliegue de este tipo de modelos y uso de este tipo de modelos, o son como proveedores. ¿De qué estamos hablando? Pues actualmente estamos hablando de que hay una relación bidireccional, es decir, donde los espacios de datos nos pueden ofrecer información de alta calidad para componer nuevos modelos fundacionales, nuevos modelos generativos que estén especializados en ciertos, en el legal, en salud, en ingeniería, etcétera, tanto en texto como en imágenes, como en audio, con un montón de dominios. Y que digamos que lo interesante de todo esto es que el espacio de datos permite gobernar esa interacción, ¿verdad? Y compartir esa información con alta calidad, que es lo que realmente, lo que marca la diferencia entre unos modelos generativos y otros, ¿no? Es decir, es la calidad con lo cual han sido entrenados en estos algoritmos de autosupervisados, como decía antes. Pero fijaros, puede volver a ser estos modelos, digamos, entrada a nuestros espacios de datos, entendiendo como que son capaces de extraer valor, es decir, realizar ciclos de reloj para de nuevo transformar esta información que pueda, digamos, ser de nuevo ingerida y distribuida y gobernada para otros usos, ¿no? En el futuro. Y quería además detenerme en un aspecto que es los datos sintéticos, que para mí creo que la adaptación al dominio está cambiando bastante el paradigma y rompiendo algunas de las barreras que tenemos la gente que trabajamos en la construcción de distintos algoritmos de IA generativa. Y voy a tratar de desarrollar el por qué esto es importante para los espacios de datos y para las técnicas de adaptación al dominio. Fijaros, adaptar al dominio implica el ampliar las capacidades de nuestros algoritmos. Necesitamos hacer tareas, multitud de tareas y cada vez más precisas. Estamos luchando contra alucinaciones. Vemos que los modelos generalistas no siempre resuelven el problema y que además son muy costosos a nivel computacional, con lo cual necesitamos también, a partir de ellos, como digo, fine-tunear y crear especialistas del dominio y además en un sentido súper amplio, porque ya no solo hablamos de tareas, sino que hablamos de multimodalidad, es decir, que estamos incluso mezclando imagen, contexto, audio y por lo tanto los dominios no son solo de aplicación, sino son de origen de la información y el cómo describir esta información, los metadatos, cómo interrelacionarlos,
cómo aumentar la calidad y asegurarla es muy, muy, muy importante, ¿no? Y los espacios de datos pensamos que juegan un papel crucial en esto, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué es importante la adaptación al dominio? Voy a intentar hablaros de por qué impacta en la precisión y por qué debemos de mejorar en nuestras técnicas y en nuestras tecnologías para, para, para conseguir estos especialistas, estos modelos gigantes que puedan adaptarse a ciertas tareas. Os voy a poner un ejemplo bastante sencillo que tiene que ver con usar ChatGPT, una versión bastante antigua, relacionada con una tarea que yo le pido, que es que si le pido, fijaros, aquí arriba podéis ver que le pongo inglés, dos puntos, cómo puedo resetear tu password, ¿no? El password. Spanish, dos puntos. Nosotros aquí inferimos, razonamos que lo que le estamos pidiendo es una traducción. Sin embargo, el modelo no lo entiende así. Y digamos que no le he facilitado un contexto adecuado. Lo que me relata es cómo cambiar la contraseña en Google Chrome. Sin embargo, si soy capaz de informarle, de especializarle la tarea, es decir, yo le indico Translate, el modelo es capaz de realizar la tarea con bastante, o sea, con eficacia, ¿no? Entonces, la adaptación al dominio tiene que ver con esto. Y la adaptación en el dominio no solo es el reentrenamiento de modelos, hay muchas estrategias y muchas técnicas que nos permiten hacerlo y en los cuales también los espacios de datos pueden jugar un papel muy importante. Por ejemplo, se habla del few shot actualmente, es decir, cuando nosotros somos capaces de ofrecerles ejemplos para que pueda imitar el modelo en realizar este tipo de tareas. ¿De acuerdo? A través de este ejemplo, él puede construir un contexto adecuado de la tarea. Por lo tanto, los espacios de datos impactan en la construcción de estos contextos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que recorrer un itinerario para mejorar la capacidad y la precisión de nuestros modelos, que nacen desde como yo utilizo un modelo preentrenado que simplemente pidiéndole cosas, donde esto le llamamos zero shot, es decir, no le damos apenas información sobre lo que tiene que hacer. Y conforme avanzamos hacia la derecha, fijaros que le damos ejemplos, podemos incluso crear pequeñas retroalimentaciones y al final estamos llegando hacia técnicas de fine tuning y técnicas que ahora están impactando bastante, que son las relacionadas con el aprendizaje activo. No sé si os suena ese término, pero es un término que tiene que ver con poder emplear a personas o incluso a otros algoritmos para poder supervisar lo que hace el modelo y poder darle refuerzo positivo o negativo, incluso llegando a nuevas técnicas y nuevas herramientas como Reinforcement Learning Human Feedback, es decir, técnicas que permiten a los usuarios dar ese feedback, ¿de acuerdo? Como por ejemplo nosotros en ChatGPT cuando no nos gusta la respuesta, ¿verdad? Le damos un feedback negativo o le decimos que no nos gusta. Por lo tanto, digamos que la calidad de los datos también redunda en cómo habilitamos este tipo de metodologías y herramientas para poder ayudar a estos modelos a adaptarse cada vez más al dominio. No hay que verlo como un entrenamiento que ocurre una vez, sino como un proceso iterativo donde el modelo puede ir aprendiendo y adaptándose, ¿no? Fijaros, ¿y en qué punto estamos ahora? ¿Por qué lo relacionaba con los datos sintéticos? Porque estamos en un paradigma donde estos tipos de algoritmos nos sirven para el aumentado de datos. Es decir, los datos sintéticos vienen a ayudarnos a construir algoritmos cada vez más precisos. Es decir, nosotros partiendo, como veis aquí a la izquierda, de un escenario donde nosotros tenemos un dominio de datos sin etiquetar que puede ser provisto, o sea, por los espacios de datos, es decir, donde las empresas distribuyan la información que de un dominio en concreto que nos puedan ser útiles. Y utilizamos además algoritmos preentrenados que puedan generar datos sintéticos para cubrir aquella parte de los datos que no podemos encontrar fácilmente en los espacios de datos o que es difícil, digamos, de aprovisionar, ¿no? Por ejemplo, hablamos de dominios donde ciertos datos son muy complejos, como por ejemplo en salud, ¿no? O incluso en ciberseguridad, donde tenemos muchos datos de los casos, de un tipo de casos o de un tipo de enfermedades, pero no
no en otros, ¿no? Hay un desbalanceo. Los algoritmos de generación sintética son muy útiles para este tipo de cuestiones. Entonces, digamos que este contexto permite entrenar modelos que luego vamos a adaptar a un dominio nuevo, con información que no existe ni en el espacio de datos, ni siquiera en los datos sintéticos. Con lo cual, fijaros, es un cóctel ganador. Es un cóctel donde podemos mezclar algoritmos que inyectan datos a los espacios de datos sintéticos y algoritmos que ya, digamos, y metodologías que permitan la supervisión para adaptar y conseguir algoritmos cada vez más precisos. Estamos en esa era, en la era de adaptar al dominio y conseguir, como digo, mayor precisión. Ya para terminar, eh, una pregunta que es, ¿cuentan los espacios de datos con las herramientas integradas para abordar estos aspectos que os estoy comentando a día de hoy? Sería la cuestión, ¿no? Espero haberlos convencidos del valor de aplicar este tipo de tecnologías, de metodologías. ¿Podemos acudir a los espacios de datos para ello? Fijaros, revisando un poco el estado del arte, me encuentro diferentes escenarios, es decir, de que a día de hoy todavía es complejo la búsqueda y acceso a los datos relevantes que necesitamos para este tipo de actividad. Necesitamos que los espacios de datos, por supuesto, sigan madurando tanto por supuesto, en los protocolos, en la interoperabilidad, pero también en facilitarnos el acceso, ¿no?, a la información, a los metadatos que son tan relevantes para este tipo de algoritmos, ¿no? E incluso rompiendo esos retos de federación de la información y de seguridad de la información. Además, no siempre disponen de forma nativa la infraestructura de cómputo avanzada como GPU que necesitamos para el procesamiento distribuido. Es decir, que muchas veces las propuestas, no siempre, ¿de acuerdo? Pero muchas veces las propuestas tienen que ver con distribuir, ¿verdad? Con la información, con... Entonces, el descuidando de alguna forma que también necesitamos aprovisionar de forma dinámica ciertos cómputos, ¿no?, para este tipo de algoritmos y está claro que depende de la utilidad del espacio de datos, ¿no? Pero también romper una lanza en que necesitamos que sea más ágil este tipo de interacción entre el cómputo y la compartición de los datos y la gobernanza de los mismos, ¿no? Necesitamos de nuevas herramientas de aprendizaje activo, necesitamos mecanismos que, asistidos incluso por otros algoritmos, que nos permitan mejorar la calidad de los datos. No solo es necesario el identificar la calidad, en evaluarla, digamos, en calificarla, sino que proveer de herramientas y metodologías que permitan, o asistido por personas o asistido por algoritmos, el poder mejorar esa calidad, con lo cual, digamos, poder evolucionar en cuanto a la calidad de la información y para esto es necesario, como decía antes, cómputo distribuido, ¿no? Hablábamos de IA responsable, y es decir, no quiero olvidarme de que en ello necesitamos también hacer frente a nuevos desafíos éticos. Es decir, este tipo de algoritmos necesitan incluir funcionalidades como la detección del sesgo, la eliminación del sesgo, tratar digamos, anonimizar la información, tratar de evitar la ingeniería como digo, para proteger los datos de carácter personal. Necesitamos buenas prácticas para el uso de esta información para que no sean dañinos para la sociedad o para la industria. Entonces, digamos que pienso que en la medida en la que la IA generativa o el Deep Learning puede también ser proveedor de datos de calidad para los espacios de datos, necesitamos regular también y hacer frente a ese tipo de desafíos, ¿no? Y por mi parte ya sería todo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Raúl, también por tu visión. Bueno, realmente nos hemos quedado casi sin tiempo para poder hacer ninguna discusión entre los ponentes, pero bueno, si alguien de los asistentes tiene alguna pregunta concreta para ellos, pues adelante.
Si no, mientras tanto, bueno, sí que veo, Raúl, que tú has comentado un poco todo lo que tú crees que los espacios de datos deberían de tener o que aún les falta para poder realmente implementar una IA responsable. Mientras que Joaquín nos ha planteado pues un poco el concepto de espacio de datos y qué elementos son los que el espacio de datos debería tener. Una pregunta rápida para los dos es un poco qué pedís a la otra parte, es decir, ¿dónde creéis que hay que hacer incidencia o qué es lo más urgente a poner encima de la mesa desde el punto de vista de los espacios de datos y desde el punto de vista de la inteligencia artificial? Joaquín, si quieres comenzar tú. Muy bien. Pues nada, muy interesante, Raúl. Pues justo lo que estabas comentando, es decir, nosotros con los datos, ¿qué datos o cómo tenemos que darte bien los datos para que tú puedas efectivamente hacer esos fine-tuning? Y efectivamente, sobre todo la parte que veo más complicada que aún no está considerada dentro de los casos de datos es efectivamente los problemas de sesgo. Es decir, ¿cómo podemos identificar en los datasets calidad problemas de sesgo? ¿Cómo lo ves tú que deberíamos empezar a tener? ¿Añadir filtros estos? ¿Añadir nuevas métricas de calidad? Es decir, ¿cómo podemos desde la infraestructura empezar a hacer todo este tipo de... Quizás, porque creo que es el primer problema que nos estamos encontrando ahora mismo es que los datasets son como son y cómo podemos filtrarlos barra etiquetarlos para que los podáis utilizar adecuadamente. Diría que hay que invertir en ciclos de reloj, eso seguro. Es decir, que a partir de los datos habría que ver cómo vamos a utilizarlo y en función de esto ya tratar de aplicar algún tipo de filtro de algoritmos, como decías, para tratar de detectar el sesgo, ¿no? Como por ejemplo, no sé, pues relacionado con la calificación de las personas o ese tipo de cuestiones. Entonces, es un poco relacionado con lo que os decía. Si tenemos que atender al marco legal que se nos viene, tendremos que tratar de apoyarnos en ciertos algoritmos que realmente van a consumir ciclos de reloj una gran cantidad de cómputo, ¿no? Para tratar de detectar estos sesgos, ¿no? Y aplicar estos filtros. Con lo cual, creo que hace falta evolucionar en esa línea, ¿no? Necesitamos más capacidades técnicas y también más herramientas, ¿no? Que nos ayuden un poco a detectar y luego a corregir. Pero es muy parecido a cualquier cuestión relacionada con lo anónimo, ¿no? Con la confianza incluso de los datos, ¿no? Es decir, que al final el poder trazar el uso de los datos, el poder anonimizar los datos, el poder al final, muchas veces no siempre es algo que tenga que ocurrir al comienzo del proceso de almacenamiento o limpieza de los datos, sino que puede ocurrir en etapas posteriores, es decir, cuando una vez voy a usar los datos y cuando a lo mejor yo puedo, digamos, descargar estos datos o llevármelo a mi nodo. Tenemos que asegurar aquí también ciertas capacidades de cómputo, ¿no? Porque además son en muchos casos algoritmos complejos, ¿no? Ahí es un poco donde pienso que habría que hacer incidencia, ¿no? Y ya por último, Clara, también decir que también creo que también es muy importante, diría, la parte de educación y de cultura, ¿no? Del empleo de estas tecnologías, de los datos. Creo que estamos ante un escenario donde pienso que desde la parte gubernamental también tienen que empezar un poco a, a educar, ¿no? Un poco al cómo emplear los datos, a que hayan buenas prácticas, el cómo emplear este tipo de algoritmos, hablando por la parte de IA, incluso las propias organizaciones, el cómo emplear los datos junto con este tipo de algoritmos, porque hay cuestiones que tenemos que atender también. Muy bien, pues nos quedamos con esos dos apuntes finales en cuanto a calidad del dato y culturización en torno al tema del dato. Muchísimas gracias a los dos ponentes por vuestro tiempo, por vuestra dedicación. Pondremos a vuestra disposición la grabación y las presentaciones realizadas y gracias a los asistentes por vuestra participación. Así que cerramos el webinar y nos vemos en el próximo webinar de Planetic. Gracias a todos. Adiós. Muchas Gracias. gracias.